Pasa gamers? Bienvenidos, bienvenidos a los de YouTube, bienvenidos a los de Twitch. Estamos ahí en el aeropuerto de Isla San Cristóbal, en las Islas Galápagos. Inicio un tour visual alrededor de todo el mundo. Voy a hacer un tour para ver las diferentes partes del mundo, cómo se ven, de forma virtual con el Flight Simulator. Y nada, voy a empezar con las Islas Galápagos. Y me parecía interesante a ver cómo se ven. Vamos a pedirle a Alexa a ver que nos diga algo de las Galápagos. Alexa, ¿qué nos puedes decir de las Islas Galápagos? Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. Fueron descubiertas en 1535 por la tripulación del barco del Fray Tomás de Berlín. Ya está, no dice nada más. Bueno, pues ya Alexa nos ha informado. Vamos ahora al simulador. Ajá. Ahora ya tenemos aquí a pantalla completa el aeropuerto San Cristóbal. Bueno, y estamos en este escenario que he descargado de la página flysim.to y voy a probar este modelo de avión que hace tiempo que no lo he usado. Es la Kodia 100 paso. Vale, aquí es muy parecida a la Cessna 208 Caravan, muy parecida, pero bueno, este al ser un avión Payware también viene mucho más equipado. Vamos a cerrar puertas, vamos a pasar a la parte delantera, cerramos la puerta, bloqueamos. Vale, voy a configurar el peso, vamos 50, voy a ver si me deja ponerle un poquito más de combustible. Primero voy a poner el peso, los pasajeros que voy a llevar. Vamos a poner 170, y vamos a poner 135, aquí vamos a poner 170, aquí vamos a poner que llevamos un crío, aquí vamos a llevar otro crío, aquí 135, aquí 170, vale, y ahora esto ya es cargo, de cargo, que vamos a poner 50, más o menos lo estoy haciendo a 80 libras. Llevan poco equipaje, solo llevan las cámaras de fotos y tal. Vale, espérate. He puesto pasajeros, pero no he ido a cargar el combo. Vale, todo el máximo que podamos. Ahora, para arrancar motores, la mezcla rica en RPM. Vale, vamos a abrir el paso de combustible, le damos al máster, navegación, equipado con el GTN 750. Esta palanquita de aquí hay que ponerla al fondo, si no el motor no arranca. Con que vamos a arrancar motores directamente. Vamos a el aviónica, vamos a darle starter, esto ahora arrancará. A ver qué tal va, porque hace tiempo que no la llevo. Empiezan a pitar alarmas, starter on, bot and... ¿de qué? Bot and... ¿Cuánto? Alternador, generador, alternador. Vale, el auxiliar fuel lo pongo en on. Vamos a poner esto, vamos a poner mezcla rica. Subimos RPM, tenemos auxiliar pump on. Auxiliar pump, si lo pongo en standby. Vale, starter on. No sé por qué pita. Ya me pasó otra vez a poner, darle chicha. O sea, no es porque esté bajo de revolución. Engine, inlet, normal. Y este no se hace. A ver qué más por aquí. Ventilación, vamos a ponerlo en auto, verlo, vamos a ver si se ven los pasajeros. Ahí se ven los pasajeros. Digo que hace tiempo que no lo llevo. Ignición, no será que ignición lo tengo que tener en off. A ver qué pasa. No cede la alarma. Cabin normal, a ver, visori. Aquí no me sale nada. Inlet, BP, inlet, bypass, claro, está en bypass. Esto debe ser que es los cinturones. Panel, vamos, más brillo. Pues vamos, que no tengo ni idea ahora porque no sé cómo se apaga el chisme este. Voy a quitar RPM, a ver si acelera. Vale, esto no acelera. Hay algo aquí, hay algo que me falla. No, porque si no, en el despegue no voy a tener potencia.
Algo hay. Bueno, si veo que me da problemas, cambiaré de avión y pondré otro. Sí. Coño, que lo estuve probando el otro día y me fue bien. No sé qué coño pasa. A ver, hoy press low. Vale, pero esto es porque yo he tirado la palanca. He tirado la palanca esta hacia arriba, pero bueno, a cortar. A ver, cortamos el paso de combustible. Vamos a probarlo otra vez. Ya está arrancando la hélice. Vale, auxiliar PAP. No, se ha parado, se ha parado. Paso de combustible. Vamos a poner la SRPM. Ignición. Sí, ahora sí. Starter. A ver lo que me salía. TT otra vez. Y no hay nada aquí para silenciar la alarma. Vale, Katy. Yo igual voy a cambiar el avión. Todo lo decía Schwarzenegger. Sale 1200. Que no sé lo que es. Voy a meter mezcla a tope. No, porque hay algo que le falta y no tiene potencia, nada. Y he puesto motores en marcha y no he puesto las beacon. Bueno, chavales, lo voy a dejar porque ahora mismo esto no lo soluciona. Voy a cambiar de avión en el mismo sitio. A ver, quería probar este avión, pero ahora no me va. Modelo. Y luego, esto tarda un montón. A ver, Océano de las Indias Occidentales dice: hola, haz clic en el triángulo donde parpadea la alarma. Sí, a esto yo ya le he dado. En la pantalla del Garmin abajo a la derecha. Pero bueno, voy a cambiar de avión, que y eso en otro momento pruebo el avión este y a ver qué. Bueno, pues vamos a por uno de hélice. Voy a cogerla, pero no tener problema. Vale, y salgo de ahí. Vamos a cargar el plan de vuelo otra vez en pista. Vale, estacionamiento 7. A los del chat de YouTube, el bot de la secretaria no me lo lee. Así que perdonad si no leo enseguida. Siempre tenéis podéis entrar en Twitch, allí sí que me lo lee. Ya estamos. Voy a poner el peso. Ahora no vamos a llevar tanta. No. Y vamos a llevar también 170. Detrás vamos a llevar 135, 100, no, 70 de equipaje. Vamos a llevar todo lo que nos permita. Esta es la Muni de carenado, la rica. Vale, le damos al máster ahora y el avión. Ponder en modo standby. No las estarán arriba. Landing y navegación. Vale, está el selector de combustible que está aquí. Esto lo tengo que ir cambiando. Si no me voy a quedar. Vale, el meta de acá, a ver si es la pista 1. Y aquí no hay pista de rodaje. Vale. Thank you. Muchas gracias por el follow, Bercetti. Muchas gracias por ese follow. Venga, voy a poner Taxi Light a rodar. Venga, vámonos. Ah, no te preocupes. Vale, si quieres, puedes ver el directo sin anuncios en YouTube. Lo digo. Y si tienes que intervenir en el chat, mejor aquí en Twitch que no en YouTube. Porque tengo el bot de este que está hablando en YouTube no me lo lee. En cambio en Twitch, que es una opción. Si estás en PC, puedes tener una ventana abierta. Puedes abrir una ventana o una pestaña en Twitch y otra en YouTube. Y puedes ver el directo si es una opción. Bueno, y voy a poner ya también reconocimiento. Trobos. Uy, que me voy. Vale, salgo por la pista 17. Oye, aquí no tengo ni idea de cómo se hace el patrón de tráfico, pero he visto que hay una población, o sea que yo creo que el patrón de tráfico se debe hacer hacia el mar. Voy a poner un punto de flash, estacionamiento. Pongo el transponder en modo alt, que me sitúe. Sí, lo tengo que hacer a derechas. Patrón de tráfico a derechas. Pero también puedo hacer es a derechas, pero bueno, voy a seguir la costa de esta isla. Vamos a ver esta isla. Bueno, os lo enseño aquí ahora lo que veo yo en el Little Map. Bueno, os enseño un poquito el recorrido que voy a hacer. A ver si ha salido. Ahí. Vale, estamos en la isla de San Cristóbal. Creo que se dice así. Y salimos de esta. Vamos a hacer un recorrido por esta misma isla. Este archipiélago todos son islas volcánicas.
nos vamos a esta otra isla. Está la localidad de Bellavista. Aquí hay otro volcán. Seguimos hasta esta otra isla más grande. Es la isla Isabela. Y vamos a esta otra isla. Y luego volvemos a Isabela. Nos vamos a esta isla. Y terminaremos en Seymour. Este aeropuerto de aquí en Seymour. Terminaremos. En total son unas 230 millas. Puede que me salga más porque como voy a hacer un rodeo aquí en esta isla, pues puede que salga más. Vale, venga, vamos a arrancar. Es el Little Namap, es gratuito. Vale, tenemos rotación. Vamos arriba. Tren arriba. No uso ninguna red de vuelo. Ni Batsin ni Bao. Vale, voy trimando un poquito. No se me vaya. Ahí, vamos limpiando. Quitamos flaps, a ver qué se ve por aquí. Vamos a seguir la línea de costa. Pues no lo soy, ¿eh? Bueno, he recibido algunas clases, pero no soy piloto. No, ¿qué va? Pues la mayoría de la gente que usa Flight Simulator no son pilotos. Vale, pues vamos costeando por aquí y por aquí. No sé si hay un volcán. Vamos a nivelarnos. Vale, tranquilo. Ya te he dicho que si quieres en YouTube estás sin anuncios, ¿eh? Bueno, luego te lo digo porque si estás con anuncios ahora no me escucharás. A ver, podríamos poner piloto automático. A ver, alt, ponemos alt y el heading, ponerlo. Vale, que te decía que si quieres ver el directo sin anuncios puedes entrar en YouTube. Ahora, heading. Vale, así pongo el piloto automático y así podemos ver la vista externa. Es una forma. Lo que pasa que el chat en YouTube, vale, lo llego a ver. Lo que pasa que no puedo estar pendiente del chat. Y en cambio en Twitch tengo el bot que me lee los mensajes y entonces me entero más. Vale, voy a bajar un poquito chicha. Sí, o si ves que te viene un anuncio, pues te metes en el de YouTube. Bueno, pues esto voy a hacer el inicio hoy, el tour de las Galápagos. Otro directo igual haré en otra zona del mundo, cualquier parte del mundo. Vale, y ahora me tengo que fijar aquí. ¿Dónde era? Creo que era aquí o no. Aquí. Izquierdo, derecho, el fuel. Vale, cuando este baje, tengo que cambiar con el selector de combustible, cambiarlo al otro. Se puede hacer o bien cada media hora o cada cuarto de hora ir cambiando el selector de fuel, que es este de aquí abajo. Este de aquí lo pasamos al derecho, ahora lo tengo en el izquierdo. Pero te he dicho que he recibido clases, pero no soy piloto. Eres estudiante privado. Vale, vamos a ir cambiando un poquito. Y nada, la ruta que hoy voy a hacer más o menos vienen a ser unas 230 millas, pero serán más porque voy a hacer el rodeo de esta isla. Nos puede salir por unas 240. Pues lo que decía, este avión, bueno, lo que puedo hacer es también bajar un poquito de RPM, a ponerlo todo que esté en arco verde. Ahí. Este avión viene con unas performance, a ver si es aquí, vale, aquí tiene unas performance. Estamos ahora a casi 2000 pies. Ahora tendría que mirar esta tabla, el manifold pressure, ¿cómo es? Si quiero ir que consuma más, pues lo tengo que configurar de una manera. Si quiero ir de otra manera, aquí, máximo recomendado. Entre 2400 y 2500. El 75% de potencia, 65 a 55. Te da una serie de performance que puedes poner. Está muy completo este avión. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir a la otra cara de la costa. X-Plane 11, no, es Flight Simulator 2020. Lo que pasa que aquí, en esta zona, yo creo que no la han trabajado muy bien los del Flight Simulator, porque se ve como si fuese X-Plane. Sí, se ve muy seco, que no hay nada. Como si fuese aquí arena y casi apenas hay árboles. No hay nada. Ahora veremos qué tal las otras islas, a ver si se ven algo. Sí, es un Moni.
El Muni 20 Bravo. Bueno, chavales, empiezo vacaciones, por fin. Ahora, ahora cuando todos vuelven de las vacaciones, pues el Menda Lerela se va. Un mesecito de vacaciones. Bueno, si puedo, voy a hacer en algunos días doble sesión de directos. Vamos mirando un poquito más, otro poquito más. Antes he querido probar la Kodiak 100, pero no sé qué pasaba, que me pitaba, salía una alarma, no tenía forma de encontrar cuál era el problema. Thank you. Muchas gracias por el follow, Neco Martínez. Hombre, supongo que empezarás una especie de Cessna 172 o una 152. Muy buenas, Neco Martínez. Supongo que cuando se empieza con un avión tipo así para hacer de estudio, de escuela. La 172 o la 152, que vuelas en el Alaru. Que no, porque no sabes volar en UFR, hombre, yo no soy quien para juzgarlo tampoco. Claro, es que IFR es diferente. En visual tiene sus normativas también. Tiene sus normativas. No puedes ir cualquier parte, volar a cualquier nivel de vuelo. Tiene su regla. Y luego saber salir de un aeropuerto, saber entrar, no sé. Cosas básicas se tienen que saber. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de un hobby. Ya ver, además me he metido sin ATC, sin nada. Porque lo que quiero es ver lo que es esto como se ve en las Islas Galápagos. A ver, 33, 37 por aquí. A ver, yo no sé volar todos los aviones, pero cojo el que sé, que más o menos me sé defender y voy tirando. Vale, ahora la ruta, ¿por dónde me empieza? Todavía Alarus. Ya, a ver, yo cuando empecé con Flight Simulator 10, con el FSX, también estuve probando los aviones pequeños y vi que se volaba muy bien los eyeliners y me pasé al eyeliner, pero claro, no significa que sepas volar un eyeliner no quiere decir que sepas volar. Vale, ahora tenemos el aeródromo donde hemos salido, está justo aquí. Voy a pasar por el eje de pista ahora, vale, pasamos por el eje y lo cruzamos, vale, aquí tenemos la pista de donde hemos salido. Y ahora vamos a ir a buscar la otra isla. Voy a seguir la línea. Debe ser una de estas que hay ahí. Una de esas puntas que se ven. Vale, ahora bueno, voy a subir de nivel de vuelo. Voy a cambiar de nivel. Y bueno, aquí desconozco qué niveles de vuelo se usan. Sería, bueno, en España sería nivel par. Vamos a ponernos... que se cambia nivel de vuelo. Aquí vamos a ponernos a 6500, vale, 700 pies. Armamos. A ver, te leo. Lo malo de la Larus, que no tiene tanta aviónica como el Muni. Tanque de combustible mayormente hay que cambiar tanque a los 30 minutos. Claro, este que es el 500, a ver si lo pone por aquí, el 530. Vale, voy a cambiar el tanque, está a 31. Sí, es un poco más pequeño. Oye, me ha entrado curiosidad, ¿cuál es el Alarus? Voy a buscarlo, vamos a ver la Wikipedia que dice. Vale, dice, es el CH2000. CH2000, antes no sé qué me has puesto. Es un avión biplaza utilizado principalmente para entrenamiento de vuelo. Fue fabricado por Aircraft Manufacturing and Design Company en Eastman, Georgia. Se caracteriza por ser un avión de ala baja que dispone de una puerta ubicada sobre cada ala. Se puede considerar como el competidor del entrenador de vuelo Diamond, la Diamond 20. Pues por la foto que veo está bien, ¿eh? A ver, ahora os la enseño. Muchas gracias por ese follow, Mónica Gutiérrez. No lo había visto. Vale, pues aquí está el Alarus. Está muy chulo, ¿eh? De ala baja.
Pinta que tiene que ser muy ligero. Vale, volvemos otra vez al Flight Simulator. Mira, aquí tenemos una aviónica. No se ve muy bien, pues la MD, mira, como tú decías, es un 430. A ver, se ve aquí, hay un reflejo, no se ve muy bien, pero sí, es parecido al modelo que estoy llevando, el Múnich. A ver, te leo, Mónica. ¿De cuánto tiempo llevo viajando? A ver, pues bueno, de directo llevo, fíjate, una horita. Pues pues una hora o menos de una hora estaré viajando. Y oye, no sé por qué creo que en ese juego hay helicópteros. Claro que hay helicópteros. Los hay que pusieron de serie y los hay de pago. Vale, seguimos ascendiendo. Voy a ir ajustando la mezcla. Ahí, qué gráficos tan buenos. Pues lo tengo a medio. Y por cierto, el nuevo Flight Simulator, no sé, el equipo me va a venir muy justo, ¿eh? Muy justo, muy justo. Se han pasado 3 pueblos. Los de Microsoft y Asobo se han pasado 3 pueblos. Han pedido mucha máquina y encima los precios. Ahí con los precios se han pasado, pero una burrada. Que ya veremos. Ya veremos si lo puedo mover. Sí, es bastante realista, pero bueno, de gráficos se ve... Bueno, se ve bien. Lo tengo medio, no he querido porque prefiero que sea fluido. Prefiero que vaya fluido que no que vaya a tirones. Vale, ya nos quedamos en 6500 y vamos a la otra isla. Esta se dice... vale, esta es la isla... Espérate, a ver si lo diré. De Bellavista, creo que es Isla Bellavista. Está la Isla Santa Fe, que es esta pequeña. Esta de aquí es Isla Santa Fe. Y nosotros nos vamos ahora a esta, que es la Bellavista. No lo pongas alto porque si hay sol te vas a quedar ciego. Oye, lo he puesto como es... a ver, yo estoy en España. Lo he puesto en el tiempo real. Porque ahora mismo en España es de noche, pues aquí es de día. Voy a ir porque voy a jugar. Por cierto, soy chico. Ah, vale. Vale, vamos a poner un poquito el heading un poquito más para el otro lado. Como tenemos los tanques de combustible. También vamos con el derecho. Mañana, si puedo, también haré directo. Lo que mañana no sé, igual mañana cambio al farming, ¿eh? Si os gusta farming, ahora últimamente le estoy dando al farming y al Flight Simulator. Ostras, por cierto, me he desviado de la ruta, pero bueno, no pasa nada porque voy a la isla esta. Creo que hay un volcán. ¿Tienes el farming? Vale, este año también, en noviembre, viene el Farming 25. Ya veremos también para moverlo. También le han metido caña, piden equipo. Pero bueno, con el Flight Simulator yo lo que voy a hacer será una cosa. Lo que haré será, cuando salga el Flight Simulator, alquilar el Game Pass, que si lo queréis hacer por 1 euro por ahí, o depende de donde seáis, o igual es 1 euro y pico o $1 y algo, pues lo probáis un mes. Os podéis descargar ese juego, lo probáis, o también podéis probar otros juegos, porque al ser del Game Pass podéis descargaros otros juegos para probarlos. Y nada, se prueba. ¿Qué os gusta? Luego lo compráis si queréis. Y si no os gusta tanto, pues lo desinstaláis. Yo es lo que voy a hacer. Lo voy a probar con el Game Pass. A mí me costará unos 10 euros, porque ya probé. A no ser, si me sale por 1 euro y algo, pues mejor. Pero no creo que me salve. A mí me tocará pagar 10 euros. Lo que pasa es que el Flight Simulator 2024 lo voy a tener que correr con requisitos mínimos, con los ajustes muy bajos. Vale, pues aquí estamos con la otra isla, la Bella Vista, y un poquito más para allá, ahí hay otra isla que es donde vamos a terminar. Ah, gracias por el like. Vale, esta es una zona
volcánica. Este archipiélago pertenece a Ecuador. Sí, aquí sí. En la otra isla se veía más seco. Aquí ya se ve un poquito más verde. Aquí tiene un poquito más de elevación. Y aquí me hace un cambio de gráfico. Aquí se ve un cambio aquí. Que bueno, lo tengo puesto con Google. Aquí vaya, para perderse un poquito aquí y que no te encuentren. Vamos a ir por aquí. El movimiento del agua sí que lo hace, pero si hace viento. Yo lo he probado el simulador y le he puesto viento fuerte y las olas, hay olas. Pasa que si no hace mucho viento, entonces tú ves está en calma. Pero tendría que verse, lo que sí, ahí te doy la razón, tendría que verse picado, porque aunque haga un poquito de viento, aunque sean 10 nudos de viento, es suficiente como para que el mar esté picado, y no está picado, lo ves totalmente liso, a no ser que haya algún ajuste que lo puedas configurar, que a lo mejor eso te resta rendimiento. RFD, no sé cuál es, RFD, RFS, tampoco, es que no sé cuál es, que hay tantos juegos y los abrevian. Es para móvil, yo es que móvil apenas juego. Uso uno porque es jugar un ratillo y ya está. Una vez que ya lo has hecho todo, ya está. Ya hasta el día siguiente ya no vuelvo a jugar. Que es el... A ver si lo diré. Espérate. Lo voy a buscar en Steam. Espero que no me pete el juego. Porque estoy abriendo la plataforma de Steam. No, Fortnite no juego. No me gusta. No es un juego que me atraiga. A ver si se me abre el Steam. Y The Crew Motorfest. Pues tampoco. ¿Este que es de carrera? Por esto de motor. Me suena a carrera. Vale, ya se me ha abierto el Steam. Airliner Manager 4. Vale, es un juego que también está para PC, pero prefiero jugarlo con el móvil. Mira, os paso, ahora os enseño la lista de juegos que tengo. Vale, es este Airline Manager 4. Este juego es de aviones. Tienes que gestionar una aerolínea. Vas comprando aviones, los pones, que les haces las travesías que tienen que hacer. Puedes hacer vuelos nacionales, vuelos internacionales, etcétera. Y les dices que hagan el viaje, les pones combustible, y una cosa a ver si lo diré, para el medio ambiente y nada, y esto. Luego tengo Airport Sim. Vale, ok, nos vemos mañana. Luego tengo este que lo probé, que fue este año. Hice un directo y algún vídeo y ya está. Lo desinstalé. Este es para jugarlo un ratito y se acabó. Y ahora veo que han sacado un DLC. Bolonia. El aeropuerto de Bolonia. Solo han sacado un DLC. Toca cojones. El American Track. Este lo he jugado bastante. El Assetto Corsa, el DCS. El DCS, este no me acostumbré. Mira que es gratuito, pero luego los DLC son de pago. El Endless ATC es un simulador de que estás en torre y controlas tu espacio aéreo. Y poquito a poco, a medida que va pasando el tiempo, te va metiendo más aviones, se va complicando la cosa. Luego tengo el Eurotrack Simulator, el Fórmula 1 2020. Lo he jugado algo. El Farming, que ahora sí que le estoy dando caña. El Fernbus. El Fernbus hice un par de vídeos y poco más. Global ATC Simulator. Este está mejor que el de ATC. Este es de Aerosoft y está muy bien. Bueno, el Marvel on Stream. Esto es para cuando tengo bastante gente aquí. El Flight Simulator X, FSX, le he dedicado 4.497 horas. Toma ya. El Pro Cycling Manager, el 14, y el Pro Cycling Manager 2020. El Silent Hunter 3,
Train Simulator Classic y el X-Plane 11. Pues esos son los juegos que tengo y algunos que no están en las plataformas de Steam. Tengo otros que no están aquí, como puede ser Prepar 3D, el Flight Simulator. Venga, volvemos al Flight Simulator a ver por dónde estamos. Vale, hemos dejado la isla, la tenemos ahí. Vamos a ver el exterior. Tenemos esta isla, Bellavista, la hemos dejado. Aquí tenemos la otra isla, que está, si no voy mal, esta es la isla Pinzón, ¿vale? Esta es la isla Pinzón. Nos vamos ahora a la otra, a la siguiente, que la siguiente es Isla Isabela. Vale, aquí tenemos, hay un cráter en el centro y un volcán, el Cerro Azul. A ver cómo voy de combustible. Vale, ahora se han igualado los dos tanques. Lo voy a dejar un ratito más, así. Landing, lo había dejado apagado. Muy mal, muy mal. He despegado con las luces de landing apagadas. Ole tú, vamos a ajustar un poquito el heading. Vamos a un poquito más a la izquierda. Vale, esta es la isla mayor de todo el archipiélago. Vamos a ver qué tal se ve desde fuera. Es verdad que aquí se ve como X-Plane 11. Si no fuese por esto de aquí que sale, por la barra esta, es que dirías que es X-Plane 11. En esta isla hay un aeródromo, se dice Isabela, si lo vemos. Está por esta parte. Mira, aquí está el aeródromo. Bueno, de aquí ahora pasamos a la otra isla, a la isla Fernandina, que debe ser esta de aquí. Pues así como se ve, hay zonas que Microsoft y Asobo los han trabajado, lo han dejado así, tal cual. Esto como no nos descarguemos un escenario. Vale, vamos a empezar a virar. Vale, ahora ya vamos a la otra isla, se llama Isla Fernandina. Aquí sí que se ve un poquito de cráter, ¿ve? Y luego aquí, ahí en esa punta de aquí, también hay otro volcán. Pues nada, al principio del directo estaba comentando de que ahora con que empiezo vacaciones, puede que algún día, si lo tengo bien, haga doble directo. Que haga un directo de Flight Simulator por la tarde y por la noche lo haga de farm. ¡Coño! ¡Katy! ¿Qué pasa? ¡Katy, los sustos! Menos mal que estoy con piloto automático, ¿eh? Bueno, es los días que se pueda. Hombre, y tanto. Y tanto. Porque los días que haya faena o haya día de paseo, esos días no. Trobos, seguro. Claro. Ah, sí. Bueno, cuando el fuel derecho me llegue a 25, los cambiaré al otro. No puedo porque tengo que estar pendiente. Tengo que hacer un viraje dentro de poco. Cuando llegue a esta isla tengo que hacer un viraje. Bueno, y esta isla es la isla Isla Fernandina. Mira, que se me olvida. Como no soy de por aquí. ¿Tú lo sabías, Katy? Que esta isla se llama Isla Fernandina. Uno borracho, un pecador de la pradera, era nacido después de los dolores, borracho perdido, en un coche, pasó la meretérica, no puedo. ¡Cobarde! ¿Amor? ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí una cosa redondín y dice de la maletérica, esto es el volante. Y dice, pues me la han mangado por la gloria de mi madre. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás, cobarde. ¿Para qué? Bueno, aquí tenemos un volcán, no está activo. El volcán se dice volcán La Cumbre.
vamos a pasar por encima. Aquí sí que se ve... Vale, Katy. Aquí sí que se ve más volcán. En otras islas no se ve tanto. Pero aquí sí, aquí se ve un cráter. Vamos a verlo. Y tiene un lago en el interior. Vamos a virar. Vale, ahora vamos a la otra isla. Volvemos a la isla, creo que era Isabela. La isla es Isabela. Vamos a virar un poco más. Ya estamos a 24. Vamos a volver a cambiar el tanque. Vale, paso al modo nav. Me ausento un momento. Bueno, ya vuelvo a estar por aquí. Nada, que estaba dejando el avión que vaya solo. Vale, estamos pasando por un cráter enorme. Este es Volcán Wolf. Vale, ya nos dirigimos a la otra isla, que es Isla Santiago. Y aquí vamos a hacer un cambio de nivel. Vamos a pasar a 5.500 pies. Vale, hacemos un cambio de nivel. Voy a poner el heading, rumbo que voy. El curso lo voy a poner también en el rumbo que voy. Vale, vamos a acelerar. Vale, que todos los parámetros estén en arco verde. Y ahora la isla Santiago la tenemos ahí enfrente. Vale, pasada esta isla de Santiago, ya vamos a la siguiente, que se dice Isla Baltra. Llevamos 2 horas de stream, pues más o menos de vuelo, cerca de las 2 horas, 1 hora 50 y algo segundos, de minutos. Perdón. Vale, pues hemos llegado ya a la isla Santiago. Esta es... Sí, Isla Santiago. Luego hay otra islita que se dice Isla Rábida. Está al sur de la isla Santiago, está la isla Rábida, que es esta de aquí. Bueno, aquí hay dos, una y dos. En el mapa me sale una. Ah, no, hay otro por ahí, otro islote. La Beagle. Vale, a ver qué elevación tiene el aeropuerto. 176 pies. Vale, ya puedo descender. Vamos
a ponerlo a 2000. Vale, vamos a ir descendiendo. Ya podemos poner luces de landing. Se me olvidó encender. Vale, chicos, voy a hacer ya la aproximación. Hacer en visual. Pone, según Metar, que hay scatter y no veo nada. Está bien despejado. Vale, vamos a la siguiente isla, la Baltra. Y es donde está Seymour, que es donde voy a aterrizar. Podemos poner la mezcla rica. Ya vamos nivelando, alcanzando 2000 pies. Será ahí, estoy todo en arco verde. Vale, voy a preparar 1100 pies. Tengo que entrar por aquí, por esta parte de aquí. Ahora no estoy alineado. Tenemos hasta 1100 pies, que nos estaremos a lo que son los 1000 pies AGL del campo. Y veo la pista de esto de aquí. Ahora voy a pasar al heading. Vale, voy a situarme. Vamos a ir un poquito rumbo 6-0, por ejemplo, a la altura de este islote. En cuanto esté alineado, ya haré hacia pito de flap. Vale, los tanques los tengo bien. No necesito cambiar el tanque. Vale, la pista está. Vale, voy a poner ya las RPM al máximo. Patas. Fill pump on. Vale, quito el piloto automático. Voy a ir ya mirando hacia mi derecha. Pasado. Vamos a ir a rectificar. Tren abajo. Vale, ya más o menos estamos alineados. Tengo que terminar de rectificar un poco. Y vamos bajando. Otro punto de flap. Flats ya al máximo. Corto potencia. Utilizado por aquí. Sin mirar si era esta la pista o flash arriba, la vuelta, pagar ya. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto de Seymour, landing, transport. Línea amarilla es la que nos dice por dónde salito. Luces de estrobos, reconocimiento, donde lo ponemos en modo standby. Acá vamos al tío este, tanto para listo. Taxi apagada, encendidas navegación, y aquí todo apagado, radio master, alternador, llave dada con navegación apagada. Ventilador podemos dejar lagado. Esto cortado de combustible, cortado la puerta. Ahora, para salir de hub. Vale, vamos a verlo. Este es el aeropuerto ecológico Galápagos, primero en el mundo, first in the world. Este también está descargado de flysim.to. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo o directo que haga. Voy a hacer otro tour de estos UFR. Ya veremos en otra parte del... Bueno, pues nada, venga, pues lo vamos dejando por aquí. Hasta otra. Chao.